Muchas veces nos comparten sobre Josué. Siempre que escuchamos hablar de Josué sabemos que es el sucesor de Moisés, que juntamente con Caleb fueron sin duda los dos soldados, los dos guerreros que tenía el pueblo de Israel en esa época. Cuando nos hablan de Josué, a nuestra mente viene ese versículo: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué capítulo 1, verso 9. Siempre que se nos menciona sobre Josué, este guerrero, lo hacen de esta manera, ¿verdad? Y vamos a seguir hablando de esa manera. Josué tiene una enseñanza para nosotros. Josué tiene características que tú y yo tenemos que poner en práctica. Josué tiene características de líder. Es impresionante notar la gran influencia que tuvo Josué con los de su generación. Lo puedes leer en Josué capítulo 24, verso 29 al 31. Ese versículo que a mí me gusta mucho y que hace años mi madre tenía en un cuadro cuando entrábamos en la casa. Mas mi casa y yo serviremos a Jehová. Fueron palabras de Josué. Por supuesto, gran parte de esa influencia de Josué se debió a que Dios estaba con él. Grandes obras como la división del río Jordán, la caída de Jericó, el día que el sol y la luna se detuvieron, fueron obra de Dios. También se debe dar crédito a Josué porque desde el principio la promesa del apoyo de Dios se basó en la fidelidad de Josué, en su obediencia a la palabra de Dios. Y lo acabamos de leer en este capítulo 1, versículos del 1 al 9. Por lo tanto, Josué se presenta ante nosotros como un ejemplo de lo que se necesita para ser un gran líder. Líder en la iglesia, líder en un trabajo, líder en un ministerio, líder en la familia, en el matrimonio. Toda generación necesita un buen liderazgo, especialmente en tiempos de lucha y duda. Por eso quiero relacionar este mensaje con el lema que hemos tenido en el Congreso de Remar Internacional: consolación. Un líder es el que consuela también a los hermanos. Para aquellos que dirigen o que algún día podrían servir como líderes, Josué sirve como modelo a seguir. Para los que le siguen, sirve como ejemplo de lo que debemos buscar en nuestros líderes. Por eso en esta reflexión vamos a considerar más de cerca las cualidades de Josué que sirvió para convertirlo en el gran líder que era. De modo que podemos saber qué esperar de aquellos que liderarían hoy como lo hizo Josué en su tiempo. ¿Cuáles son las características de Josué? En primer lugar, que Josué era un hombre de humildad. Antes de ser líder, estaba dispuesto a servir. Durante 40 años sirvió Josué a las órdenes de Moisés en el desierto. A Josué se le conocía como ayudante de Moisés, es decir, su siervo. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra, Éxodo capítulo 24, verso 13 y Éxodo capítulo 33, versículo 11. Josué estaba dispuesto a servir. Y hay muchos líderes que quieren ser servidos, pero que no están dispuestos a servir. Y si esa característica no la tiene tu líder, cuidado. Porque un líder tiene que ser humilde y tiene que estar dispuesto a servir. Antes de ser líder, dispuesto a servir. Los grandes líderes son personas que no tienen problemas para servir a otros. Si ese es su destino en la vida, de hecho, les va a ayudar a prepararse para el liderazgo. Incluso como líder, Josué estaba dispuesto a servir. Josué estaba dispuesto al servicio, a pesar de haber sido magnificado por el Señor mismo. Puedes leerlo en Josué capítulo 3, verso 7, también en el capítulo 4, verso 14. Josué estaba dispuesto a servir a uno más grande que él mismo. Los grandes líderes no dejan que los elogios se les suban a la cabeza. Y yo soy de los que piensan que viene muy bien que un hermano te felicite por tu trabajo, que te dé la palmada en la espalda y te diga, buen trabajo, has hecho un buen trabajo. ¿Por qué? Porque si no, uno no sabe si lo que está haciendo está bien o está mal. A mí me gusta que me digan, oye, qué buen trabajo has hecho. No para que se me suba la cabeza, sino para que ellos o para que yo mismo pueda saber que mi trabajo está trayendo fruto. ¿Tú te imaginas que empiezas a trabajar
en un medio de comunicación como este, como Radio Solidaria, años y años, y nadie te dice, oye, tu palabra, lo que Dios te puso en tu corazón y compartiste, me ha tocado y me he vuelto al Señor, lo he compartido y una persona se ha convertido. Si nadie te dice eso, tú podrías pensar que estás trabajando en mano. Por eso qué bueno que los hermanos nos den la palmada en la espalda y nos digan, oye, buen trabajo. Porque eso anima a uno a seguir trabajando. Los grandes líderes no dejan que los elogios se les suban a la cabeza. Son lo suficientemente humildes, como lo fue Josué, para saber cuál es el momento de servir una vez más. La humildad de Josué también se demuestra cuando consideramos otra cualidad que encontramos en él. Y tú dirás, ¿cómo es esto? ¿Qué frase más rara, ¿verdad? ¿No? Porque Josué era un hombre de fe, de confianza en Dios, tal como se demostró cuando se envió a espiar la tierra. 10 de los 12 espías demostraron su falta de fe en Dios por su informe. Léelo en Números capítulo 13, versículo 25 en adelante. Pero a pesar de la presión de grupo que debe haber sentido Josué, junto con Caleb, demostró su fe en Dios mediante su informe. Números capítulo 14. Tal como se demostró también en la caída de Jericó. El Señor le dio a Josué las instrucciones de tomar la ciudad. Josué capítulo 6, versos del 1 al 5. Solo la plena confianza y fe en el Señor pudieron haber llevado a Josué a que siguiera esas instrucciones, y lo hizo. Los grandes líderes como Josué se dan cuenta de que no pueden poner su fe en los hombres, incluyéndose ellos mismos. Deben mirar a Dios. Tienen que tener una relación estrecha con Él. Hay otra característica de Josué que le convirtió en un gran líder. Josué era un hombre de palabra, pero no de cualquier palabra, sino de la palabra de Dios. Su éxito está directamente relacionado con su adhesión a la palabra de Dios. Para asegurar el éxito, Josué tuvo que cumplir con toda la ley dada por Moisés. Josué capítulo 1, verso 7. Para asegurarse de que lo hiciera, Josué debía meditar en la ley de día y de noche. Josué capítulo 1, verso 8. Aquí podemos ver que Josué fue fiel a la palabra. Y si hay un líder que no es fiel a la palabra de Dios, ese no es un líder. No le sigas. La fe viene al oír la palabra de Dios. Así que realmente no podemos esperar ser un hombre de fe sin ser un hombre de palabra de Dios. Para aquellos que liderarían, deben prestar atención a la orden que Dios le dio a Josué. Es similar al cargo que Pablo le dio a Timoteo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 13. Tenía una relación estrecha. Eran hombres de fe. Habían depositado su confianza en Dios. Y si eso no lo tiene un líder, no es un líder. Y no es un líder para tener en cuenta, para seguir. Lo que me llama también la atención de Josué es que era un hombre de oración. Y lo vemos orando por los fracasos de su pueblo. Estaba intercediendo. Josué capítulo 7, versos del 6 al 9. Josué oró después de la derrota contra Jai. Josué y los ancianos suplicaron a Dios en favor de Israel. Vemos también a Josué orando en medio de la guerra. Estas son características, estas son lecciones para nuestra vida. Cuando llegue la prueba, ora. Aquí vemos a Josué orando en medio de una batalla. Mientras Israel derrota a los reyes del sur, Josué capítulo 10, versos del 9 al 14. Josué no confiaba en sus propias fuerzas. Josué buscaba la ayuda en el Señor. Es Dios el que hace que el sol y la luna se detengan. Si Josué no hubiera sido un hombre de oración, la ayuda del Señor no se hubiera proveído. Cuando los líderes necesitan toda la ayuda que pueden obtener, necesitan orar a Dios. Por eso el mensaje es: necesitamos ser hombres de oración. Y por último, hay otra característica importante en Josué. Josué era un hombre que ponía a Dios primero. Antes de los negocios, consultaba a Dios. Incluso en medio de una campaña militar, consultaba a Dios. Josué capítulo 8, verso 30. También lo puedes encontrar en Deuteronomio capítulo 27 y 28. Aunque les dio tiempo a sus enemigos para unirse en oposición, Josué capítulo 9, Josué todavía puso a Dios primero.
y mantuvo su mandamiento sobre las bendiciones y las maldiciones. Siempre Dios primero. No le importaba a Josué lo que otros pudieran hacer o pensar. Josué serviría al Señor. Josué les dijo al pueblo, mira, servid a los dioses que queráis, pero yo y mi casa tenemos las cosas claras. Josué era un hombre de palabra, de convicción. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Esa era la posición firme de Josué. Y lo que me llama la atención de esta posición es que influyó en otros para bien. Josué capítulo 24, verso 16. Hay similitudes entre Josué y Jesús. Y tú dirás, ¿cuáles son? Pues mira, ya para empezar, sus nombres son los mismos. Josué es hebreo, Jesús es griego, que significa Salvador. Josué era el líder de los israelitas en la tierra prometida de Canaán. Jesús es nuestro líder en la tierra prometida del cielo. Así como Josué señaló al pueblo la palabra de Dios, Jesús también. Mateo capítulo 7, verso 21. Dice la palabra que su tierra descansó de la guerra. Josué capítulo 14, verso 15. ¿Qué tipo de vida plena ofrece Jesús a los que le siguen? Es una pregunta interesante. ¿Qué tipo de vida plena ofrece Jesús a los que le siguen? Al igual que el pueblo seguía a Josué como líder, ¿qué tipo de vida plena ofrece Jesús a los que le siguen? Gozo inexpresable, paz que sobrepasa toda comprensión, amor que sobrepasa todo conocimiento. Jesús cubre todas nuestras necesidades. Fueron cualidades como estas las que hicieron de Josué el líder que fue. Era hombre de humildad, era un hombre de fe, de confianza en Dios, era un hombre de palabra de Dios, era un hombre de oración, era un hombre que puso a Dios primero. Pero ¿sabes una cosa? Josué no estaba solo en estas cosas. Los contemporáneos de Josué sobrevivieron y la nación en su conjunto sirvió al Señor. Entonces, no estamos hablando de cualidades sobrenaturales, sino de esas que todas y cada una de las personas son capaces de poseer. Por eso un líder tiene que aprender de Josué. ¿Quieres ser un líder? Aprende de Josué. ¿Quieres consolar a otros? Tienes que ser un líder. Un líder consuela. Un líder restaura. Un líder bendice, anima, alienta. Son características que tiene que tener un líder. Y cuando te hablo de líder, puede ser un pastor, puede ser una autoridad, puede ser el responsable de tu trabajo, de tu ministerio, puede ser el esposo, el líder en la familia. Estas son cualidades que tiene que tener un líder. Y ahora sí, no nos olvidamos de este versículo famoso. Josué capítulo 1, verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuáles son esas palabras claves en la vida de todo cristiano? Son las que encontramos en este texto. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. 4 palabras. Esas 4 palabras son las mismas palabras que el rey David le dijo de parte del Señor ¿a quién? A su hijo Salomón cuando iba a tomar posesión del reino. Lo puedes leer en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 20. Dijo además David a Salomón a su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabe toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. La palabra que Jehová le dio a Josué es la misma que David le da a su hijo Salomón. Y son también las mismas palabras que Dios da por medio del profeta Isaías, capítulo 41, verso 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Mira lo que dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero ¿por qué el Señor nos llama a esforzarnos? ¿Por qué nos llama a ser valientes, a no temer, a desmayar? Pues muy fácil. Porque en la vida vamos a enfrentar batallas muy difíciles de pelear. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 4.
Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, es decir, se unieron todos los enemigos del pueblo de Israel. Acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadí. Entonces Josafat tuvo temor. Lo primero que viene a nuestra vida cuando llegan dificultades, cuando llegan problemas que no podemos solucionar, que se escapan a nuestro control, es temor. Sí. Que nadie te venga y te diga: no, pues yo lo afronto, No, lo primero que viene es temor. Cuando dan un análisis a tu hijo de que ha caído enfermo, lo primero que viene a tu vida es temor. Cuando te despiden, cuando no encuentras trabajo, lo primero que viene a tu vida es temor. ¿Y ahora qué? ¿Cómo voy a llevar alimentos a mi familia? ¿Cómo voy a llevar economía a mi hogar? Lo primero que viene a nuestra vida cuando llegan las pruebas, cuando vienen las batallas, es temor. Y esto le pasó a Josafat. Entonces Josafat tuvo temor. Pero mira lo que dice: y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Josafat estaba por enfrentar a dos enemigos muy poderosos, dos ejércitos muy grandes, los hijos de Moab y los de Amón. Venían contra él con una gran multitud que humanamente los superaba en fuerza, en capacidad, a tal punto que Josafat reconoció que no sabía qué hacer. Vino temor a su vida. Mira lo que dice el versículo 12, segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Igualmente nosotros en nuestra vida cristiana vamos a enfrentar enemigos muy poderosos. Vamos a enfrentar batallas muy difíciles de pelear, en las cuales habrán momentos de angustia, de dolor, de temor, de incertidumbre, de aflicción. Cuando vienen a nuestra vida, vienen ejércitos poderosos llamados enfermedad, escasez económica, desempleo, amenazas. Van a venir así a nuestra vida. Pero las palabras que Dios le respondió al rey Josafat son también palabras para cada uno de nosotros. Son palabras para que sigamos esforzándonos, para que seamos valientes, para que no tengamos temor, para que no desmayemos aún en medio de la prueba y de la dificultad. Tenemos que esforzarnos y luchar sin temor esas batallas. Tenemos que enfrentarlas con valentía y no desmayar, porque no estamos peleando solos. Esa batalla es del Señor. Él la peleará con nosotros y por nosotros, y entonces vamos a ver la salvación de Dios en nosotros, y le vamos a glorificar, y le vamos a dar la gloria y la honra. Este es el primer punto. ¿Por qué el Señor nos llama a esforzarnos, a ser valientes, a no temer ni a desmayar? Porque en la vida vamos a enfrentar batallas difíciles y solo no las podemos ganar. El segundo punto, porque habrá momentos en los que nos vamos a sentir solos. Y esto nos ha pasado a muchos. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías se sintió atemorizado, ¿ves? Cuando llegan noticias duras a nuestra vida, momentos difíciles, hay temor. Elías, profeta de Dios. ¡Wow! ¿Cuánto nos gustaría ser un Elías, verdad? A nosotros. Se sintió atemorizado, angustiado, porque creía que solamente le había quedado de los profetas del Señor. Sintió que estaba solo, y esa soledad lo hizo sentirse desamparado y atemorizado. Y muchas veces nosotros podemos sentirnos como Elías. Podemos sentirnos solos, desamparados, abandonados. Y eso puede producir en nuestra vida depresión, una visión negativa de nuestra vida, de las personas que nos rodean. Baja autoestima. Quizás hoy en tu vida la soledad ha llenado tu corazón. Quizás sientes que tu vida, tus necesidades, tus problemas
no le importan a tu familia ni a nadie. Sientes que todos te han dado la espalda cuando más los necesitas. Sientes que te han dejado solo peleando tu batalla y que no puedes contar con nadie. Pero el Señor hoy nos invita a esforzarnos y a ser valientes, a no temer ni a desmayar, porque en realidad no estás solo, Dios está contigo. Jeremías capítulo 15, verso 21 y 22. También podemos leer el 20. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Posiblemente muchos en los que confiábamos nos han dado la espalda. Ahora que más los necesitamos, se han apartado de nosotros, se han mantenido lejos de nosotros en nuestro momento de dolor, de enfermedad, de escasez. Le pasó a Job, capítulo 19, verso 14. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron. Y los que yo amaba se volvieron contra mí. A lo mejor estás en esta situación como Job. Te sientes solo. Nosotros podemos estar seguros que nuestro Redentor está vivo y Él nos va a levantar, Él nos va a ayudar. Él no será indiferente con nuestra necesidad. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha que está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Palabras de Job. ¿Por qué el Señor nos llama a esforzarnos, a ser valientes, a no temer ni a desmayar? Porque muchas veces vamos a pensar que estamos solos. Habrá momentos en los que nos sentiremos solos. Y por último, porque Satanás tratará siempre de desanimarnos. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo siempre anda a nuestro alrededor y lo primero que el enemigo quiere devorar o destruir es nuestra vida. Lo primero que quiere destruir es nuestro ánimo, para llenar nuestro corazón y nuestra mente de desaliento, de desesperanza, que tiremos la toalla, que abandonemos, que ya no sigamos en los caminos del Señor. Eso es lo que pretende Satanás. De muchas maneras el enemigo trata de llenarnos de desánimo, de desaliento, por los problemas, por las críticas que nos hacen, por las burlas que recibimos, por las situaciones difíciles de nuestra vida que aún no mejoran, por las circunstancias de nuestra vida, de nuestra familia, por las cuales tú y yo estamos orando al Señor, pero la respuesta no llega. Y Satanás quiere llevarnos poco a poco a ese desánimo, a ese desaliento. Hay silencio de Dios por esta petición que le hago. ¿Por qué llevo tanto tiempo con este aguijón en la carne? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Ya empieza la duda, ya empieza el desánimo. Eso es lo que quiere de Satanás. Está esperando a quién devorar. Pero tú y yo debemos esforzarnos, ser valientes, para atrevernos a sembrar semillas de fe, de clamor, de adoración, aún en medio del desierto, como hace el pueblo de Israel. Israel está rodeado de desierto, pero mira cómo el Señor les bendice. Mira qué jardines, mira qué plantaciones tiene. Aunque la higuera no florezca, como compartíamos hace unos días sobre Habacuc, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo yo me voy a alegrar en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor y Él es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. En las alturas me hace andar. Tomemos hoy esas 4 palabras para nuestra vida. Y por sobre todo tenemos que recordar cuál es la garantía de esas 4 palabras. Mira que te mando. Viene mandato de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo, en donde quiera que vayas. La garantía es que el Señor está con nosotros, su presencia va con nosotros, pase lo que pase, Él no nos va a abandonar. Por eso
esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque el Rey de Reyes está con nosotros. Es una promesa de parte de Dios. Vendrán situaciones difíciles y como dijo Jesús, en el mundo vamos a tener aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Yo estoy contigo. Esta es la palabra que tiene Dios para nosotros. Estoy contigo. Aunque todos te abandonen, estoy contigo. Aunque estés enfermo, aunque vengan situaciones difíciles, estoy contigo. Es una promesa de Dios. Y las promesas de Dios son verdaderas. No son promesas como tú y yo hacemos, que las incumplimos. Las promesas de Dios son verdaderas. Y si Él ha dicho, Él cumplirá. Él está con nosotros. No temas, no desmayes, esfuérzate. Dios te acompaña.